Hola, ¿qué cuentas? A ver, deja de hacer lo que estás haciendo y préstame atención. Vamos a ver qué tan hábil eres para resolver los acertijos matemáticos. Ok, veamos. Pon atención, ¿eh? Escucha. Hay 2 padres y 2 hijos, pero solo hay 3 personas. ¿Cómo es esto posible? Elemental, el abuelo, el padre y el hijo. De acuerdo. Reconozco que te lo puse muy fácil. A ver, vamos a ver este otro. A ver. ¿Cuántas bolas de 10 centímetros de diámetro pueden introducirse en una caja vacía de 100 centímetros de largo? Pues solo una, mi querida Mara. O sea, en cuanto se mete la primera bola, la caja ya no está vacía. Uy, está bien, no te puede impresionar hoy, pero bueno. Como bien sabes, el pensamiento lógico-matemático está relacionado con la habilidad de trabajar y pensar en términos de números, y para eso te pintas solo. Pues como bien dices, el truco está en emplear nuestro razonamiento lógico. Y ya que estamos en esto de los acertijos y en buena onda, Ok. ahora es tu turno, ¿eh? Tienes Ok. que insertar este cuadrito en ese rectángulo porque no pude. A ver. A ver, ¿qué tendríamos que mover? Vamos a para- recorrer. A ver, voy a intentar esto. Si lo pones ahí tendrías que bajar, pero entonces tendríamos que moverlos de las diagonales. Sí, a ver, este es la misma medida. ¿Pero esto qué es la misma? Sí, mira. Aquí. Elemental. Este acertijo es muy parecido al acertijo del chocolate infinito, que por cierto se hizo viral en las redes sociales, ¿eh? Solo se reagrupan las piezas para hacer encajar esta pequeñita de aquí. Oye, ¿No? muy bien hecho, ¿eh? Oye, eres muy buena para esto, me encanta. Más Ahora, o menos. reto número 2. Ay, Tienes que insertar este ahora en este rectángulo. no, caray. A ver. A ver, recuerda, es un acertijo geométrico, hay que emplear la lógica. ¿Podríamos cambiarla de lugar? No. Movimiento de diagonales, ¿dónde la puedes poner? Ahí. A ver si hiciera yo esto. No. No. A ver, si movemos eso se tendría que recorrer. Sí. No sé O qué a se te lo ocurre. mejor. Regresa. No. Si empujamos, A fuerza tiene que ser una de diagonales, ¿no? sí, para que se pueda deslizar. A ver, vamos a intentar esta. Esa cabe perfecta ahí. Y esta quedará en la medida. Y ya, mira, lo Sí. deslizaste, queda un hueco de 2. Bien, Mara. Soy brillante. Oye, pero ¿ya viste? Que encaja perfecto en el marco. Exacto. Wow. No existe truco, ¿eh? Solo que con las 7 piezas logramos cubrir el área total del marco. Sí, claro. Este acertijo también es una ilusión óptica. Ahora te invito a realizar un experimento sobre el chocolate infinito, los acertijos geométricos y las ilusiones ópticas. ¡Qué rico! Uy, sí. A ver, cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer el truco del chocolate infinito y demostrar cómo una ilusión óptica nos puede hacer creer que todo sigue igual. Una vez más podemos decir que en las matemáticas, como en la vida, las apariencias engañan. Sí. Lo que hubiera dado yo en mi infancia por haber hecho este truco. Imagínate comerme un pedacito y hacerle creerle a los demás que estaba intacto. Claro, aparentemente quedaría igual. Así que hoy vamos a comprobar cómo es posible esto y de paso vamos a cumplir ese sueño tuyo de la infancia, ¿va? ¡Qué rico! ¡Excelente! Pues manos a la obra, ¿eh? A ver, para este ejercicio necesitamos una tableta de chocolate de 6 por 4 cuadritos. Ahora, en la tercera columna de los cuadritos de nuestra tableta, vamos a realizar un corte en diagonal. Muy bien. El reto es que el corte quede lo más limpio posible para apreciar bien el truco. Después vamos a realizar un corte en la primera fila de la barra donde se aprecian 4 cuadritos completos. ¿Sí? Finalmente, cortamos el cuadrito que vamos a extraer de la tableta. A ver. Muy bien, y retiramos ese cuadrito y lo hacemos a un lado. Vamos a reagrupar las piezas
La que cortamos arriba la colocamos abajo y deslizamos nuestro pedazo grande hasta formar el rectángulo de chocolate de 6x4. Claro. A simple vista podríamos engañar a la mente porque casi es imperceptible la pérdida de área del chocolate. Pero como hemos visto antes, esa pieza es el área que se perdió de la tableta completa. Si observamos bien, la columna 3 es mucho más estrecha que las otras. Por lo tanto, no es que saquemos un cuadrito extra de chocolate, sino que es un cambio de área producido por los cortes y reacomodo de sus partes. Por lo tanto, no hay magia y no hay chocolate infinito. Así es, se trata de una ilusión visual. Bueno, pues para que cumplas tu sueño de la infancia, te voy a dejar comer este pedacito de rico chocolate. Ay, qué rico. Y yo me quedo con mi tableta aparente de 6x4. Bye bye. ¿Por? Hoy estamos con un chef, el chef José Lulo Ubaldo, que es de la Universidad del Claustro de Sor Juana. ¿Qué tal, chef? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Dilmara? Mucho gusto. Pues soy licenciado en gastronomía y actualmente colaboro en la Universidad del Claustro de Sor Juana en el Centro de Investigación y Capacitación en Gastronomía. Es un gusto para nosotros tenerlo aquí. ¿Nos podría hablar hoy acerca del chocolate? ¿Cómo es que se hace una barra de chocolate? Muy bien. Para la barra de chocolate, estamos hablando de un chocolate macizo, existen diferentes métodos, ¿correcto? Uno, el más sencillo, por así decirlo, es a través del microondas. Para eso, pues necesitamos una estación de trabajo idónea. La temperatura promedio que debemos de tener en el medio ambiente será de 14 a 18 grados centígrados. Vamos a necesitar también pues, una mesa de trabajo, puede ser de superficie de acero inoxidable o de granito, mármol. También vamos a necesitar ciertos utensilios. Para ello necesitamos un microondas, por eso hablo yo de la facilidad de la elaboración, un bowl de plástico, espátulas de silicón y pues evidentemente un molde de policarbonato que tenga la forma de una tableta de chocolate. ¿Correcto? Como materia prima, pues ya es según la elección. Podemos utilizar chocolate oscuro, chocolate de leche o chocolate blanco. El procedimiento es muy sencillo. Vamos a precristalizar el chocolate. ¿Qué quiere decir eso? Que lo vamos a fundir, pero cada uno de ellos se maneja a diferentes temperaturas. ¿Cómo lo vamos a fundir? Pues dentro del bowl de plástico, en el microondas, en lapsos de 30 segundos. Y cada vez vamos a remover con una espátula de silicón. Cada vez que sacamos del microondas, removemos, tomamos temperatura con un termómetro, es importante tenerlo, ya sea de aguja digital o infrarrojo. Y la temperatura ideal, vamos a suponer que estamos trabajando con chocolate oscuro. La temperatura ideal a la cual debe de llegar para poder elaborarse la tableta debe de ser de 31 a 32 grados centígrados. Y una vez que alcanzamos esa temperatura, entonces el chocolate lo vamos a vaciar en el molde. Retiramos el exceso y entonces ya viene lo que es la cristalización del chocolate. Cuando estuvo fundido y fluido se le llama precristalización. Cuando ya lo vaciamos en el molde se le llama cristalización y enseguida lo metemos a refrigeración a 4 grados centígrados para que el chocolate vuelva a cristalizar, es decir, va a ser otra vez sólido y va a tener una capacidad de contracción, lo cual lo permite desmoldar. Y es así de sencillo como podemos obtener una barra de chocolate macizo. Wow, ¿y cómo es que diría entonces que influyen las matemáticas a la hora de producir el chocolate? Ya sea para el chocolate que sea tipo artesanal como para su producción en masa, pues. Ok, como bien te puedes dar cuenta, la materia prima es principal, ¿no? Tenemos que hacer la compra desde la planeación de la compra, ¿no? ¿Cuánto pretendo yo producir? Desde ahí ya empiezo yo a calcular cuánto es mi estimado de producción al final. Y vamos a lo micro, ¿vale? A partir de 1 kilo de chocolate que yo voy a fundir, es decir, a precristalizar, y mi molde tiene una cavidad de aproximadamente 100 gramos de capacidad, por ese kilo de chocolate que yo ya fundí, ya precristalicé y voy a transformar en tabletas, voy a obtener 10 piezas de tabletas de chocolate de 100 gramos por ese kilo de chocolate. El margen de merma es mínimo mientras se utilice con esos principios, ¿no?
de respetar toda esa línea de producción. Si eso lo llevamos a macro, pues evidentemente pues va a variar según el tamaño del molde, la capacidad que tenga cada molde y obviamente el estimado que yo tenga o la capacidad que yo tenga en la infraestructura para poder procesar. A veces hablamos de toneladas de chocolate. ¿Vale? Entonces, en el ejemplo que yo acabo de dar, por 1 kilo de chocolate me podrían salir 10 barras de 100 gramos. Y me gustaría agregar otra cosa. Claro. ¿En qué otra cosa? Ahorita estamos hablando así como de producción estimada, pero si se dan cuenta, les he hablado mucho de las temperaturas, del tiempo estimado en microondas, etcétera. Ahí también van cálculos donde yo, con base en lo que yo vea en el microondas, cómo se va fundiendo, pues resulta ser que por cada segundo, de 1 a 2 segundos, el chocolate sube su temperatura de 1 a 2 grados centígrados por cada 8 segundos en el microondas. Ahí también estamos haciendo cálculos de estimación para determinar a qué temperatura necesito llegar. Y si hablamos de economía, ¿cuál es el impacto que considera que tiene el chocolate a nivel económico en el país? Bueno, hay que ubicarnos, me gustaría ubicarnos en el nivel mundial. Resulta ser que África cuenta con el 70% de la producción a nivel mundial, destacando países como Costa de Marfil y Ghana, mientras que México apenas alcanza el 1%. En el Atlas Agroalimentario de Zagarpa de 2017, México ocupa en la posición número 3 a nivel mundial, llegando a producir hasta 27.287 toneladas de cacao. Eso quiere decir que también aquí en México el consumo per cápita es de medio kilo, todavía es muy bajo. Okay. En cuanto a la importación, nosotros importamos demasiado en el 2017, fue hasta 88 millones de dólares y lo que alcanzamos a exportar apenas fueron 2.8 millones de dólares. Pues muchas gracias y no se vayan porque vamos a hablar de paradojas geométricas. Las paradojas geométricas relacionadas con el área se han estudiado desde el siglo XVI, producto de esta necesidad humana de encontrar una explicación lógica a aquello que, a simple vista, parece mágico, engañoso o alejado de la realidad. ¿Te has preguntado por qué es tan fascinante este tema? Bien, pues se trata de explicar cómo 2 o más figuras geométricas podrían diseccionarse y reagruparse, ganando 1 o más centímetros cuadrados respecto al área de la figura inicial. Ahora, expliquemos qué ocurre realmente. Una paradoja muy conocida y que tanta impresión ha causado es la de 2 triángulos que, formados por las mismas piezas, pero distribuidas de manera diferente, deja un espacio vacío de un cuadrado. Ambos triángulos tienen una base de 13 centímetros y 5 centímetros de altura y están formados por las mismas 4 piezas. Entonces, ¿cómo es que aparece un cuadrado vacío en una de las imágenes? Analicemos el área de cada pieza. El triángulo rectángulo rojo tiene un área de 12 centímetros. En la sustitución de su fórmula tenemos base por altura entre 2, es decir, 8 por 3 dividido entre 2. Así obtendremos un área de 12. Hacemos lo mismo en el triángulo rectángulo azul. Bajo el mismo procedimiento tenemos un área de 5. Las piezas rectangulares verde y amarilla tienen un área de 8 y 7 centímetros respectivamente. Recordemos que ambos rectángulos tienen una base de 5 y altura de 2. A esa área de 10 se resta el área que está en blanco. Veamos, el rectángulo verde tiene un área de 5 por 2 menos 2 por 1 es igual a 8. En consecuencia, el rectángulo amarillo tiene un área de 7. La suma por separado de estas áreas es de 32 centímetros cuadrados. Por tanto, se entiende que el triángulo en conjunto es de 32 centímetros. Sin embargo, al calcular el área del triángulo en total, obtenemos un área de 32.5 centímetros. ¿Qué ocurre? Que estamos frente a una ilusión óptica, porque el triángulo de la izquierda en realidad no lo es. Si observamos bien, tiene 4 lados o 4 vértices, por lo que la hipotenusa no es una línea recta, sino 2 pendientes ligeramente distintas. Aquí está la magia, debido a que para el ojo humano esta ligera inclinación es imperceptible.
y esa variación corresponde al área del cuadro que falta. Ahora bien, el triángulo de la derecha es un triángulo rectángulo con 3 lados y con una hipotenusa recta. Concentrémonos en las pendientes de ambas figuras. En la primera, la que crea una ilusión, ya sabemos que tiene una pendiente formada por 2 triángulos. El rojo cuenta con una hipotenusa de 3/8 y el azul una hipotenusa de 2/5. En cambio, el triángulo rectángulo, la pendiente es de 5/13. Como ves, ninguna de estas pendientes o hipotenusas son iguales, pero sus valores son muy parecidos. Por lo tanto, el área entre esas líneas corresponde exactamente al cuadrado que falta. Como ves, la ilusión óptica sobre el truco del cuadrado perdido se ha desvanecido a través de la aplicación de los principios matemáticos. Recuerda, en las matemáticas como en la vida, las apariencias engañan. Hola, ¿qué tal? Estamos con Ana Alberro Semerena, quien es matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Mi primera pregunta es, en las matemáticas, ¿qué se entiende por el concepto de área y cuál es su origen? Mira, las superficies planas tienen una extensión y precisamente la medida de esa extensión es a lo que conocemos como el área. Se confunde en general superficie con área. Superficie es la región y área es su medida. Entonces, el área es una medida y tiene unidades. Si mides en metros, entonces el área son metros cuadrados. Si mides en centímetros, el área es en centímetros cuadrados. Pero no es la superficie. Siempre se tiende a confundir las dos cosas y el área es una unidad métrica. O sea, digamos que en otras palabras, como la superficie es físicamente como la sábana o lo que esta cosa que queremos, esta figura. La región que tú vas a medir, que es una región plana, es decir, en 2 dimensiones, y el área es su medida, es numérico, mide 4 centímetros cuadrados o mide 100 metros cuadrados. Que es justo lo que nos enseñan en geometría, a calcular las áreas, ¿no? De las superficies. Pero en general, fíjate qué bueno que lo menciones, en geometría son áreas de figuras, ¿no? Figuras que tienen líneas rectas, el triángulo, el rectángulo, el cuadrado y los polígonos. Pero bueno, ya veremos que también se pueden calcular áreas de superficies que no tienen líneas rectas o que no son regulares. A nosotros nos enseñan eso, ¿no? El pentágono regular, perfectito. Pero bueno, luego, ¿qué pasa cuando tú sales a la vida real y tienes que medir un terreno? Ahora, ¿cuál fue su origen? Pues precisamente el origen es en el antiguo Egipto. El Nilo cada año se inundaba y entonces tenían que volver a medir los terrenos, para poder volver a medir los terrenos y asignárselo a los propietarios, pues ahí fue cuando empezaron a aprender a medir precisamente superficies, ¿no? Y entonces así van asignando y cada año inevitablemente el Nilo pues se inundaba y entonces cubría todos los terrenos y había que volver a delimitarlos y decir, pues tal propietario tenía tantos metros y así. Y ahí es donde surge, digamos, el origen del concepto. Ok, y ahorita que estábamos hablando muy interesantemente existe una diferencia entre calcular área de figuras geométricas regulares con lados planos a otro tipo de regiones irregulares. ¿Cómo es que las matemáticas se calculan, por un lado, las superficies o el área de estas regiones, de estas figuras que tienen puros lados rectos? Bueno, en el caso de los lados rectos, se parte básicamente de figuras equivalentes, lo que son figuras equivalentes, y que se consideran figuras equivalentes, que son figuras que tienen distinta forma, pero la misma área. Entonces, ¿cómo llegaron a las fórmulas que te enseñan en la escuela? O sea, ¿por qué el área de un triángulo es base por altura sobre 2? ¿O por qué el área de un polígono regular es perímetro por apotema, etcétera? O sea, ¿de dónde surgen? Esas se fueron deduciendo a partir precisamente de las figuras equivalentes. Entonces, partiendo de que el área de un rectángulo, que es lo más simple, que es lado, o sea,
ancho por largo, como lo quieras llamar, pero lado por lado, a partir de ella se deducen, considerando que son figuras equivalentes, el área de un triángulo, porque es la mitad de un rectángulo, o el área de un trapecio, o el área de cualquier cuadrilátero, ¿no? Y entonces todas las que son regulares o que tienen, sí, de alguna manera regulares, se van deduciendo a partir del área del rectángulo y a partir del concepto de figuras de figuras equivalentes, lo que se llama figuras equivalentes. Por ejemplo, en el caso del chocolate infinito, pues el chocolate infinito parecería que son figuras equivalentes, pero es una ilusión óptica. Tú no alcanzas a ver que no son figuras equivalentes, parecería que sí lo son, pero te están haciendo trampa. Y ahí lo importante es distinguir cuando hay figuras equivalentes y cuando no son figuras equivalentes. Perfecto. Ahora, nuestros chavos que nos están viendo por la televisión en este momento son de bachillerato y muchos de ellos en la secundaria llevaron geometría y matemáticas y aprendieron a calcular superficies, áreas de superficies, ¿no? Sin embargo, van a llegar a un momento, quizá al final de la preparatoria o al inicio de su universidad, donde tengan que encontrar áreas bajo las curvas o áreas ya no solamente con lados rectos, sino que sean superficies curvas. ¿Cómo es que se hace esto? Bueno, eso ya es más complejo, es matemática avanzada, efectivamente, digamos, a lo largo de tu primaria y de tu secundaria y posiblemente hasta quinto grado, sea de preparatoria o cuarto semestre de bachillerato, bueno, tú te quedas nada más en lo que llamamos polígonos, es decir, figuras que están formadas por lados rectos, y ya sea tu polígono puede ser regular, que son los más bonitos, digamos, o irregulares, que tienen cualquier forma. Cuando ya llegas a calcular área bajo la curva, esa es una rama de las matemáticas que es bastante más pesada, que se llama el cálculo integral. Que es precioso. Que es precioso, de hecho siempre va acompañado primero del cálculo diferencial, entonces muchas veces se le llama cálculo diferencial e integral. Y entonces las integrales son las que es una rama, exacto, y entonces te permite calcular el área bajo la curva. Otra área que es curva y que nos parece muy obvia, porque ya la aprendimos, es el círculo. O sea, el círculo que tiene ese famoso número pi, que de hecho hace pocos días se le llamó el día del número pi, porque en Estados Unidos las fechas las dan al revés. Bueno, pues a partir de pi es tu primera área curva, digamos, ¿no? Que está contenida en una curva. Y bueno, esa es la primera que conoces. Nunca evalúas qué es una curva, pero bueno, cuando llegas a cálculo diferencial integral, sobre todo ahí ya te das cuenta que ella es matemática más compleja, pero que esto ha abierto, o sea, el cálculo diferencial integral ha abierto pues el camino a muchísimas ciencias y permite hacer muchísimos cálculos, ¿no? Que bueno, les agradecemos a Newton, a Leibniz haberlo descubierto y no sé si todos los chicos lo agradezcan, pero los matemáticos sí. Y estoy seguro que los chicos lo van a agradecer también, así como te agradecemos a ti el hecho de que hayas estado con nosotros en nuestro programa. Qué bonita entrevista, qué padre lo que nos compartes. Ana, muchas gracias y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. ¿Qué temas tan fascinantes vemos en este espacio maravilloso dedicado al pensamiento matemático, no? Sin duda ha representado un desafío lógico y matemático y quizá por ello existe una gran variedad de rompecabezas en los que se aplica la teoría del chocolate infinito. Esa es la maravilla de los acertijos matemáticos, que algunos son fáciles de resolver y otros pueden hacerte estallar la cabeza. Sin embargo, todos los problemas tienen solución, ¿eh? Y no solo hablo de matemáticas, solo es cuestión de pensar un poco, aplicar la lógica y los principios matemáticos. Ya nos vamos, no sin antes recordarles que participen con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Participen en nuestras redes sociales y díganos qué les pareció el programa de hoy. Mándenos fotos si encuentran otros rompecabezas geométricos y cuéntenos cómo es que resolvieron el acertijo del cuadrado perdido. Hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós.